Siguiendo el ejemplo de Pedro Rofe, voy a hacer mi presentación en español. Porque seguramente el inglés de los traductores, intérpretes va a ser mejor que mi inglés, de manera que les evito la tortura. Mi propósito en esta breve intervención es tratar de responder a la pregunta de si son necesarios mayores estándares de protección en materia de enforcement, tales como los que se están propiciando en este momento en las discusiones del Consejo de TRIPS, o en los acuerdos bilaterales, los acuerdos de libre comercio, o en los procesos de acceso a la OMC, a los que se ha hecho referencia esta mañana. Creo que está perfectamente bien establecido que el acuerdo TRIPS deja un margen de flexibilidad muy amplio a los países para definir las medidas de observancia. Ya se han dado buenos ejemplos a este respecto. Lo que yo querría, sin embargo, someter a la consideración de ustedes es el hecho de que, si bien en muchas ocasiones los países en desarrollo son caracterizados como países en donde no hay medidas suficientes para la observancia del derecho de propiedad intelectual, en muchos casos, paradójicamente, las medidas que se adoptan en este campo en los países en desarrollo son mucho más estrictas de las que se aplican en los propios países desarrollados. Me voy a permitir darles algunos ejemplos. El primero de ellos se refiere a las medidas cautelares o medidas provisionales a las que hizo referencia el profesor Sarnoff, que están descritas en el artículo 50 del acuerdo TRIPS. Le menciono dos ejemplos. En un caso en Chile estuvo en juego si había una infracción por parte de una empresa local chilena de un procedimiento de fabricación de un producto medicinal con importancia particularmente para los enfermos de HIV/SIDA, el fluconazol, producto que estaba en Chile en el dominio público y respecto del cual había solamente un procedimiento de fabricación. El titular de la patente de procedimiento de fabricación sostuvo que se estaba utilizando ilegítimamente tal procedimiento para colocar ese producto en el mercado de Chile. Y fue solicitado al juez una medida cautelar, quien otorgó esa medida y excluyó inmediatamente del mercado a la empresa chilena que estaba proveyendo este medicamento, lo que produjo inmediatamente un incremento del precio del producto de 4 veces respecto del que se daba previamente a la introducción de esta medida cautelar. Dado que en los países en desarrollo los procedimientos judiciales llevan tiempo en general, como a veces ocasionalmente también los países desarrollados, se tardaron cerca de 5 años en dilucidar si la patente era infringida o no. Finalmente se concluyó con que no había infracción, no se estaba utilizando el procedimiento patentado. Sin embargo, durante ese periodo los consumidores, los pacientes, fueron privados de ese medicamento, y si bien la empresa competidora afectada haya podido tal vez reclamar daños y perjuicios, seguramente no lo pudieron hacer aquellos pacientes que fueron privados del medicamento en ese periodo. Más recientemente, en un caso en Argentina, la empresa Bristol Myers, que patentó una forma de recubrimiento de una pastilla, de una tableta de idanosina, un producto también de relevancia para el HIV/SIDA, presentó una demanda de medida cautelar contra una empresa argentina que estaba proveyendo este medicamento al Ministerio de Salud, que los distribuye gratuitamente, sosteniendo una infracción de la patente. Inmediatamente el juez, con gran generosidad, otorgó una medida cautelar de exclusión del mercado de la empresa local, con lo cual el Ministerio de Salud no pudo distribuir el medicamento. Lo paradójico en este caso es que Bristol Myers no inventó la idanosina, la que fue desarrollada con fondos públicos en Estados Unidos, con el Instituto de Cáncer. Esta empresa recibió hace muchos años una licencia exclusiva en algunos países. Lo que es curioso también que el producto en sí está plenamente en dominio público en Argentina y en el resto del mundo. Y sin embargo, sobre la base de una patente que podríamos llamar trivial, se excluyó del mercado a un producto esencial para el tratamiento de miles de pacientes. El problema es que
a través de asistencias técnicas que se prestan en nuestros países, entrenamientos a los jueces, y muchas veces como consecuencia de la propia ignorancia de los jueces. Por ejemplo, no se sabe que en la industria farmacéutica hay una drástica caída en la tasa de innovación. Esta gráfica muestra el número de nuevas entidades químicas de uso farmacéutico aprobadas entre 1994 y 2005. Como ustedes pueden ver, una declinación muy fuerte. Sería más claro esto y se vieran incluso una serie más larga en la década del 80 y 90. En este momento se están desarrollando en orden de 20 nuevas moléculas por año. En general son Me-Too, son moléculas que hacen el mismo tratamiento que otros productos existentes. Y sin embargo hay miles de patentes que se confieren por año en el sector farmacéutico. Entonces uno se pregunta cómo es posible que haya tan pocos nuevos productos farmacéuticos por año y sin embargo se soliciten y se otorgan miles de patentes. Y la respuesta a esto es que hay un fenomenal proceso de, se llama evergreening, especialmente el sector químico farmacéutico, que consiste en patentar enorme variedad de modificaciones de moléculas existentes o de formas de presentación, de sales, combinaciones o los llamados polimorfos o isómeros, con los cuales se inunda de patentes que generan barreras a la competencia muy severas, especialmente cuando los jueces adoptan este criterio tan generoso de excluir del mercado de manera inmediata cuando hay una alegación de infracción. Y esta situación claramente contrasta con lo que ya nos presentaba el profesor Sarnoff en el caso de Estados Unidos. Ustedes tienen aquí los elementos que deben reunirse para que un juez en Estados Unidos conceda una medida provisional. Como decía el profesor Sarnoff, el interés público es una condición muy importante. Por ejemplo, en el caso de medicamentos es muy improbable que una medida provisoria de condición de mercado se otorgue, porque inmediatamente llevaría a la monopolización. Además, debería haber una probabilidad de que la patente sobreviva un planteo de invalidez y de que haya una probabilidad de infracción, un análisis de proporcionalidad. Y estos test llevan a que, de hecho, el número de medidas cautelares o provisionales otorgadas en Estados Unidos es muy escaso, a diferencia de lo que sucede en los países en desarrollo, en donde existe esta tendencia a sobreproteger los titulares de patentes, en que en muchos casos lo mencionado son patentes absolutamente triviales. Vean ustedes la experiencia en Francia, recogido en un informe del Instituto Nacional de Propiedad Industrial de ese país, que hizo un análisis de las medidas cautelares concedidas en 20 años, entre 1984 y el 2004, 20 años, hubo 6.000 solicitudes de medidas cautelares en litigios por patentes y fueron concedidas solamente 19, lo que señala también un enorme uso de flexibilidad por parte de los jueces al aplicar esta disposición. Una segunda observación que quisiera hacer en este contexto es que estos requerimientos de mayores estándares de protección en materia de enforcement se realizan como si estos no tuvieran costos para los países. Como decía Pedro Rojas esta mañana, tienen costos y muy significativos. Hay una fuerte presión para que los estados cada vez más suplanten a los titulares de los derechos, es decir, que haya acciones ex officio o intervenciones directas de los estados, como es por ejemplo el requerimiento llamado linkage entre el registro farmacéutico y la existencia de patentes, en virtud de las cuales en sus versiones más extremas es el Estado el que impide a una empresa de genéricos el ingresar al mercado sin que el titular de la patente tome ninguna acción. Situación que no se aplica ni en los Estados Unidos ni en Europa, en donde son los titulares privados de los derechos de patente los que deben ejercer eventualmente sus acciones para evitar la competencia genérica, pero se está requiriendo, imponiendo a los países, en particular a través de los tratados de libre comercio, es que el Estado suplante a los titulares de patentes y asuma sus responsabilidades, incluso en el caso de que no haya infracción de la patente o la patente sea inválida. Pasa algo similar en relación con la criminalización que se está empujando en muchos países, como cuando hemos visto, por ejemplo, los Estados Unidos no existe una sanción criminal para la infracción de patentes, ni en las discusiones sobre la llamada Directiva 2 sobre observancia en las comunidades europeas
también se ha llegado a un acuerdo, según entiendo, de excluir la criminalización en el caso de infracciones de patente. Pero tal vez el caso más extremo que demuestra este intento de trasladar al Estado responsabilidades que son de los titulares de los derechos de propiedad intelectual ha sido una propuesta que hizo los Estados Unidos en un acuerdo bilateral con Pakistán, el señor presidente. Y en esta propuesta lo que Estados Unidos requería es que en caso de infracción de derechos de propiedad intelectual, el gobierno de Pakistán pagara directamente a las empresas afectadas. Y más aún, el texto propuesto indicaba que si el gobierno de Pakistán no hacía ese pago, automáticamente el Banco Mundial otorgaría un préstamo al Pakistán, que sería automático, es la primera vez en la historia que sucedería, y que por lo tanto Pakistán luego debería hacer frente a la deuda respectiva del préstamo generosamente otorgado por el Banco Mundial. Bueno, este es un caso extremo de la traslación de las responsabilidades de los titulares de los derechos al Estado, que es claramente inaceptable. Para darse una idea, en el caso de Pakistán, la Motion Picture Association of America en el año 2003 solamente reclamaba pérdidas del orden de 80 millones de dólares, de manera que estos préstamos podrían ser significativos y, como se ha mencionado ya reiteradamente hoy, sobre la base de cálculos absolutamente deficientes, estadísticas que no son confiables. Ustedes saben que se dice de los estadísticos que un estadístico es la persona que tortura los datos hasta que confiesen. Esto es muy habitual en el caso de la piratería. Los datos confiesan lo que los interesados realmente están interesados en que estos digan. Bueno, y finalmente una tercera consideración, sé que tengo muy poco tiempo, señor presidente, tiene que ver con los abusos a que puede dar lugar la aplicación de medidas de observancia. Y me voy a referir aquí solamente a un caso porque no tenemos más tiempo, y es el caso de las medidas en frontera. La regulación europea 1383 del año 2003, a diferencia de lo que hace el acuerdo TRIPS, establece la posibilidad de otorgar medidas en frontera no solo para el caso de piratería marcaria o de derechos de autor, sino para otras infracciones de derechos de propiedad intelectual, incluyendo las patentes. Es decir, que las aduanas pueden adoptar medidas cuando sospechan que hay una infracción a un derecho de propiedad intelectual y detener la importación de los bienes. Cuando se trata de interpretar una patente, para una autoridad aduanera es extremadamente difícil hacer una evaluación técnica de si hay una infracción o no. Esto requiere la intervención de peritos que las aduanas generalmente no tienen, de manera que es bastante problemático el establecer cuándo una autoridad aduanera puede sospechar sobre una base fundada que una patente se infringía, como por ejemplo no está muy claro en ocasiones cuál es la interpretación correcta que debe darse a una reivindicación de una patente. En el caso que me interesa presentarles, esta normativa fue aplicada para impedir la importación en Europa de harina de soja originaria en la Argentina, con el argumento y sobre la base de una petición de Monsanto de que la harina de soja importada en Europa infringía dos patentes de Monsanto que no protegen la harina en sí, sino que protegen construcciones de genes que dan resistencia a la planta de soja frente a la utilización de un herbicida que es el glifosato. El artículo 9 de la Directiva sobre Biotecnología de la Comunidad Europea establece claramente que la protección de la información genética solo se aplica cuando esa información tiene un desempeño en la materia en la cual está contenida. Por lo tanto, no hay ninguna forma razonable de interpretar que la harina de soja, que es un producto industrializado, procesado bajo temperatura y presión, pueda contener rastros útiles de un gen cuya única utilidad se da cuando la planta está viva. Y por lo tanto es muy razonable pensar que puede haber una infracción cuando se importa harina de soja de patentes que cubren simplemente un gen cuya actividad solamente se da en la planta viva. Sin embargo, Monsanto solicitó medidas para detención de mercaderías de origen argentino en diversos puertos y logró
hacerlo. Varios barcos fueron detenidos, los importadores europeos fueron obligados a dar garantías, en algunos casos cercanas a 1 millón de euros para ingresar la mercancía, sobre la base de lo que podemos llamar estrictamente un litigio estratégico, porque es difícil pensar que los 70 o 100 abogados de Monsanto están convencidos de que la tesis que ellos plantean es razonable. Y, por cierto, la propia Comisión Europea, a través de la Dirección del Mercado Interior y Servicios, emitió una carta el 9 de agosto del año pasado, indicando que la interpretación que el gobierno argentino y los importadores estaban sosteniendo respecto a este tema es la correcta, es decir, que no puede extenderse una patente sobre un gen a un producto industrial en donde este gen no tiene ningún desempeño. Y también para confirmar esto, hace un mes aproximadamente, la primera sentencia que se ha dado en estos litigios en el caso de España da la razón a los importadores europeos del gobierno argentino en el sentido de que no hay infracción de patente en este caso. Lo que prueba, sin embargo, este caso de Monsanto es que normas de observancia tan amplias como las contenidas en la Directiva Europea pueden ser objeto de abuso, pueden ser utilizadas estratégicamente para perjudicar de manera significativa los intereses de los países en desarrollo.